Vamos a ver ahora la polarización por divisor de voltaje. Tenemos nuestro circuito que siempre hemos estado analizando y este se puede reescribir exactamente como el que está aquí con color azul, o sea, es idéntico. Es decir, la resistencia de la base 1 y la resistencia de la base 2 puede ser sustituida por una fuente de voltaje VBB y por una resistencia VBB. Lo demás queda exactamente igual. Luego aquí entonces tenemos la malla 1 y aquí está la malla 2. Así que el voltaje de VBB puede ser reescrito como VCC por RB2 entre RB1 más RB2. RBB es igual a RB1 por RB2 entre RB1 más RB2. El análisis para la malla 1 es igual a el voltaje de VBB menos la corriente de base por resistencia de base menos el voltaje de base emisor menos la corriente de emisor por resistencia de emisor es igual a 0. Pero también sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base por beta más 1. ¿Cómo se obtuvo esto? Bueno, aquí por eso les puse el asterisco, ya lo habíamos hecho anteriormente. Sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. También sabemos que la corriente de colector es igual a beta del transistor por la corriente de base. Sustituimos esta corriente de colector aquí arribita y nos quedaría que la corriente de emisor es igual a beta por la corriente de base más la corriente de base. Tomando factor común a la corriente de base, pues me quedaría que la corriente de emisor es igual a la corriente de base por beta más 1. Así que entonces esta corriente de emisor la vamos a sustituir aquí. Así que entonces me queda voltaje de VBB menos corriente de base por resistencia de base menos el voltaje de base emisor menos corriente de base por beta más 1 por la resistencia de emisor es igual a 0. Entonces de aquí el objetivo pues, es despejar a la corriente de base y entonces este voltaje de base de VBB queda exactamente aquí. Luego el voltaje de base emisor queda aquí y donde aparece la corriente de base en estos dos términos los pasamos con signos contrarios al segundo miembro de la igualdad. Luego en la parte de abajito, en el segundo miembro de la igualdad, observamos que la corriente de base puede ponerse como factor común y multiplica precisamente a la resistencia de base más la resistencia de emisor que multiplica a beta más 1. Y luego entonces en el siguiente paso, este segundo factor que está en corchete, como está multiplicando a la corriente de base, lo vamos a pasar dividiendo al primer miembro de la igualdad. Pues nos quedaría que la corriente de base pues, es igual a voltaje de VBB menos el voltaje de base emisor sobre resistencia de base más la resistencia de emisor que multiplica a beta más 1. Esa sería la corriente de base. ¿Tienes alguna duda con este desarrollo? ¿Dudas? Luego, analizando la malla 2, pues ya sabemos que es VCC, o sea, voltaje de VCC menos la corriente de colector por resistencia de colector, menos el voltaje de colector emisor, menos la corriente de emisor por resistencia de emisor es igual a 0. Pero también sabemos que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Así que esta corriente de colector la vamos a sustituir aquí donde dice corriente de emisor. Entonces nos queda exactamente igual, solamente el cambio aquí sería menos corriente de colector por resistencia de emisor es igual a 0. El objetivo entonces ahora es calcular el voltaje de colector emisor. Este término que tiene signo negativo lo pasamos al segundo miembro de la igualdad con signo contrario, pero estamos habituados no a escribirlo así, sino a escribirlo así. Esta ecuación y esta ecuación son iguales. Luego observamos en el segundo miembro de la igualdad que la corriente de colector la podemos obtener como factor común, quedándonos entonces que el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de VCC menos la corriente de colector que multiplica a la resistencia de colector más la resistencia de emisor. ¿Alguna duda? No.